yo me presento a declarar, pero que sea el mismo día, a la misma hora, ante el mismo juez que tus dos hermanos, Pío y Martín López Obrador, y que nos den exactamente el mismo trato y que se valoren nuestras pruebas de la misma manera. De ellos hay video recibiendo dinero en efectivo, Andrés Manuel. Estos son los rostros, voces y cartas de Ricardo Anaya, Rosario Robles, Mauricio Toledo, Saúl Huerta y Tomás Herón, quienes han padecido acusaciones y en algunos casos detenciones, calificadas por ellos mismos como persecución política. Pero detengámonos un momento y definamos qué es la persecución política. Un Estado o un gobierno persiguen a un opositor, suele ser un opositor crítico del gobierno, y se le encarcela por sus ideas políticas o porque le resulta incómodo al gobierno en turno que administra al Estado, al que se le está buscando la manera de encarcelarlo porque les estorba políticamente. Ricardo Anaya, a quien señalan de haber cometido delitos de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita cuando fue diputado federal por el Partido Acción Nacional. Pero, ¿en realidad está siendo perseguido políticamente? Se está victimizando porque está envuelto en una serie de investigaciones que lo acusan por haber recibido los sobornos relacionados con el caso Odebrecht en su momento para aprobar la reforma energética hace varios años en el sexenio de Peña Nieto. Entonces, me parece que el que él se diga a sí mismo perseguido político, pues es más bien una estrategia, ¿no? Una forma de imponer su narrativa en la opinión pública, porque no tiene nada que ver con lo que es un perseguido político. Vayamos al caso de Rosario Robles, quien fuera titular de la Secretaría de Desarrollo Social en el sexenio de Enrique Peña Nieto. También ha argumentado a través de cartas y de su defensa estar en este contexto. Algunos hablan de Rosario Robles como presa política, pero a mí en lo personal pues me parece que no aplicaría esta definición, porque a final de cuentas Rosario Robles, hasta donde sabemos, pues sí tuvo una responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas y sobre todo en el caso famoso y sonado de la estafa maestra, y yo no veo tanto una persecución política ahí, sino más bien una aplicación de la ley. El problema es que no se ha aplicado igual la ley con todos. Un caso real de persecución política es que en el año de 2008, el periodista Jesús Lemus empezó a publicar información en la que relataba presuntas relaciones de gente cercana a Felipe Calderón con el cártel de la familia michoacana. Fue acusado falsamente de ser uno de los jefes de dicho cártel. Durante 3 años convivió con capos, secuestradores, violadores, narcos y asesinos hasta que pudo demostrar su inocencia. De repente uno se queda pensando, Felipe Calderón nos dice, critica los cuestionamientos del presidente de la República en torno a la libertad de expresión, lo ubica como que un personaje dictatorial, pero tú fuiste parte medular, tocayo, tú resentiste, tú fuiste víctima de la forma de operar de los Calderón en contra de la prensa. Por supuesto, de eso hoy, por eso me da mucho coraje, y por eso lo veo a lo mejor tratando de inmunizarme con todo ese coraje que siento todos los días, de ver a Felipe Calderón cómo a través de Twitter se pone a defender la libertad de expresión, ¿no? Cuando él en su gobierno pues mandó desaparecer y mandó asesinar periodistas. Y si nos vamos lejos de México, como quienes se han refugiado en otro país como Tomás Herón en Israel o Mauricio Toledo en Chile para cumplir compromisos contraídos con anticipación, esto luego de declarar persecución política, encontramos 2 casos internacionales de persecución política: Julian Assange y Lula da Silva. ¿Cuál fue el delito de Julian Assange? Ese, ser un periodista que sacaba a la luz documentos públicos en donde, bueno, más allá de cualquier otra cosa, no fueron desmentidos. O sea, las evidencias están allí, pues, ¿no? El caso de Lula da Silva en Brasil es un caso emblemático de cómo utilizaron
al Poder Judicial para meterlo a la cárcel sin una sola prueba, y esto pues permitió sacarlo de la contienda presidencial, que le abrió las puertas al actual presidente, el fascista Jair Bolsonaro. Para La Octava, Bianca Aguirre.